Aparte la gente, bueno, ya llevamos un año y moneda, un año y medio, y la gente, por lo menos los que me miran a mí, quieren escuchar a los médicos, quieren hablar de médicos. Yo sé que es redundante porque pasan los programas, un programa de COVID, otro casi COVID y el otro super COVID. Pero bueno, es lo del momento y la situación está candente. Arranquemos por la pregunta más fácil. ¿Cómo está el hospital municipal hoy? El hospital está como viene estando hace un par de meses, con un porcentaje muy alto de internación. La terapia intensiva en este momento está al 100% de ocupación en la sala, en el ala dedicada a COVID. ¿Otra vez? Otra vez. Ayer ¿A dónde mejoramos un poquito en aquel cambio medio raro de fase? Ahí mejoramos un poquito. En realidad nosotros no mejoramos nunca porque siempre estuvimos entre el 85 y el 100%. El balance no pasa por el municipal. El balance no pasa por el municipal. Ayer tuvimos una cama libre un rato y al rato enseguida se ocupó y así sigue ocupada. En la sala de clínica médica el porcentaje de ocupación es del 80%, donde fluctúa un poco más tal vez es en la guardia, a donde la gente llega para definir una situación. Depende del horario, si esa situación implica una definición de un hisopado o alguno que ya llega con alta sospecha y uno tiene que definir la internación. ¿Siguen teniendo ahí en la guardia Servite el refresco Sí, mientras estamos en cámara, no hay problema. ¿Siguen teniendo ese stand-by que te saco de la guardia pero no te subo todavía? ¿Siguen teniendo gente ahí? Ahora en este momento no, porque sí nos sirvieron dos cosas. Una fue empezar a trabajar en la guardia solamente con códigos rojos. Eso implica ¿Sigue vigente eso? Sí, eso sigue vigente. Y ¿La gente acata eso o aparece igual? La gente está empezando a comprender por qué lo pedimos. Ajá. Y en realidad es algo que deberíamos sostener de aquí al futuro, inclusive en la pospandemia. Las guardias de los hospitales no son para atender otra cosa que no sean las emergencias, aquellas que ponen en peligro la vida. Las otras que uno puede resolverlas en un consultorio, ya sea de una unidad sanitaria o de un consultorio médico particular, ahí es donde deben concurrir. ¿Esas desaparecieron, Graciela, ahora? Sí, bajaron muchísimo. Entonces, ¿Pero bajaron para no complicarlo o porque tienen miedo de ir? Porque, a ver, yo sé que no me vas a mentir, no me mentís nunca menos esto. Eso de que traten de no venir, no solamente para no agobiarlos a ustedes, ¿es un lugar peligroso de contagio el hospital? Y el hospital es un lugar donde, y más la guardia, donde hemos llegado a tener gente, y esto lo hemos dicho, hemos llegado a tener personas positivas hasta definir la condición sentadas en sillas con asistencia porque no teníamos lugar de internación y hemos debido usar los consultorios de atención habitual de cualquiera de las especialidades para tener pacientes acostados o en una cama o en una camilla con oxígeno. Entonces es un lugar donde uno puede contagiarse más fácilmente a pesar de que nosotros dividimos los lugares por donde circulan los pacientes. Sí, sí. Entonces es bueno que esto ya sirva también para que la gente comprenda cuál es la función de una guardia. Eso por un lado. Y por el otro, los fines de semana, conjuntamente con Secretaría de Salud, se decidió abrir los centros respiratorios en las unidades sanitarias y en Cerri, en White, en Cabildo. Eso nos liberó un poco de aquel ciudadano que tiene algún síntoma y en lugar de ir al hospital o a la unidad de atención respiratoria aguda, concurre cerca de su casa y ahí se define si es un paciente para. Bueno, entonces por eso, vayamos punto por punto. El objetivo de que haya menos gente se está logrando, es decir, menos gente en la guardia se está logrando. Se está logrando, eso se está logrando. Bien. El tema camas no se está logrando, es decir, la circunstancia no está ayudando. No está ayudando porque la gente que se consulta y que se interna es gente más joven y gente que vemos que se empieza a complicar con algunos cuantos días más de evolución que lo que pasaba el año pasado. Te voy a hacer una pregunta que creo que te la hice en la radio. ¿Por qué se están muriendo más o nos parece a nosotros que la gente se muere más? Yo creo que estamos ante variantes que tienen mayor contagiosidad.
Y al haber aumento de la contagiosidad, también va a haber mayor número de pacientes internados y mayor número de pacientes Pero complicados. está bien, pero es que una, se pueden... pero es una precisión mía, es una apariencia mía, que el año pasado no se morían tantos. Lo que pasa es que tenemos dos condiciones. Una es la mayor circulación del virus entre la gente. Sí. Eso hace que la cantidad de contagios sea mayor y la probabilidad de que muchos de esos contagiados se enfermen gravemente también aumenta. Entonces, ¿Y no pasaba el año pasado el año eso? pasado eso no pasaba y teníamos un promedio de edades de internación en cualquiera de los sectores de edades mayores. Ahora nuestra terapia intensiva tiene un promedio de 54 años. Muy de bajo, internación. muy Es bajo. muy bajo, los extremos son 67 y 40. Entonces, esos pacientes todos tienen su patología. Si uno dice por qué se mueren más algunas personas, y algunos de nosotros no sabemos que podemos tener una condición que hace que cualquier enfermedad la suframos más gravemente que otra persona. Vos sabés que el otro día, después que corté con vos en la radio, de tantas notas que te hemos hecho, básicamente en accidentología o en traumatología, siempre nos quedó aquella frase que vos nos decías que la persona joven, en el accidentado, tiende a poder pelear más la herida o la consecuencia. Acá es al revés. Es decir, yo te hago una nota, un chico accidentado en moto, tiene 20 y es joven, va a aguantar y a veces aguanta. Acá no. Y acá están esas otras condiciones que uno desconoce, porque uno dice, uno es sano, sí, probablemente yo digo, soy sana. Tal vez si me empiezo a estudiar no sea tan sana como creo. ¿Está pasando eso? Puede, sí. En realidad todos nuestros pacientes internados en la terapia algunos tienen, siempre tienen algún factor de riesgo. Los más jóvenes siempre tienen asociado el sobrepeso. Yo te complico la vida y te comprometo médicamente si te pregunto que la mayoría de los que van a terapia mueren. Afortunadamente no es eso lo que nos ha pasado. Eso es un buen dato. Hemos tenido pacientes gravemente enfermos con antecedentes muy pesados y que uno no podía creerlo y han salido adelante. Nosotros nos vamos a escapar a la general de la ley, pero de la cantidad de pacientes que tenemos no son tantos los que fallecen con esta enfermedad. Pero bueno, no te sé decir exactamente. No, es que yo no te pedí un número, pero bueno, está la creencia de que los que van a terapia la mayoría mueren. No es así. Son pacientes muy complicados que necesitan muchísimo trabajo de todo el personal de la terapia y muchos días de internación. Muchos de ellos después hacen complicaciones asociadas a la terapia intensiva que no hubieran sufrido si no se hubieran enfermado de COVID, que ese es otro detalle para bien, charlar. No es mi intención de que nos hagas un curso rápido de medicina ni una materia. Cuando el paciente entra a terapia, que empieza a pelear mano a mano con la enfermedad, ¿qué es lo que tiene que sobrepasar? ¿Por qué se muere o por qué no se muere? Son condiciones propias. Por eso te digo, si el paciente entra a la terapia con una neumonía bilateral. ¿Todos entran por eso? La mayoría entran por neumonías bilaterales. ¿Qué es neumonía bilateral? Más allá yo lo sé. Es una infección que afecta a los dos pulmones en forma difusa. Así son las neumonías bilaterales virales. No es como fuera del COVID, ¿cuándo te podía pasar eso? Cuando te enfermas de una gripe común, también podés hacer una neumonía viral. Básicamente no andan los dos pulmones. Se infectan los dos pulmones, a diferencia de la bacteriana que afecta una partecita de un pulmón probablemente. Esto es una infección difusa de los dos pulmones. Eso genera mucha inflamación pulmonar y obliga a la intubación rápida y lo más inmediata posible. Una vez que uno entra en el respirador, tiene una solución para la oxigenación, pero también hay predisposición a otras complicaciones asociadas. Sí, sí. Una vez que se entra en el respirador y ya está desencadenada la inflamación, no solo pulmonar, sino sistémica, hay que empezar a trabajar con esos pacientes, como se está haciendo, con altas dosis de corticoides, con antibióticos, con otro montón de... ¿Eso es lo que a veces no es reversible? La inflamación pulmonar a veces es tan progresiva que va generando una rigidez del pulmón de la que es muy difícil salir. Entonces se necesita mucho tiempo y la respuesta del enfermo a esto que te digo, al corticoide en altas dosis, a maniobras que hacen los médicos de terapia, con poner a los pacientes boca abajo, un exquisito trabajo de kinesiología, un manejo muy exquisito del todo contra el reloj.
A medida, esos tiempos los va marcando el enfermo. Nos hicimos todos médicos, o por lo menos a mí que me encanta escucharlos. ¿Nos podés explicar, que podamos entender, qué es esto de la oxigenación? Porque estamos escuchando que oxigena poco, oxigena mucho, que el 88, que el 94, que si yo tengo prácticamente 2 entierros de esto a corto plazo y yo escucho, boca abajo respiran mejor o no se ahogan. ¿Nos podés explicar esto? Sí. La oxigenación o la saturación de lo que todos estamos hablando es la medición de la cantidad de oxígeno que circula por la sangre. Sí. Eso tiene que ser mayor del 95% que debemos tener vos o yo en este momento. Cuando eso empieza a bajar, uno está alarmándose porque sabe que algo pasa en ese pulmón para que la sangre que se le Eso entrega... es producto totalmente del pulmón. Eso lo hace el pulmón. Al pulmón le llega la sangre sin oxigenar y cuando nosotros respiramos le vamos entregando oxígeno a la sangre, lavamos el anhídrido carbónico y allí todo nuestro cuerpo se va oxigenando. Esto empieza a fallar. Cuando empieza a fallar tenemos esa caída en la oxigenación o en la saturación. ¿Cómo siento yo que me está pasando eso? Eso se siente con una dificultad para respirar. ¿Ya empieza a faltarme el aire? Empieza a faltar el aire y empieza uno a notar que para ciertas actividades habituales uno se fatiga. Ajá. Es decir, que fuera del COVID me podría estar pasando esto. Bueno, esto le pasa a mucha gente fuera del COVID. Un paciente fumador crónico que tiene sus pulmones muy enfermos probablemente lo padezca. ¿Y en qué número empezamos a estar muy mal el tema? Nosotros siempre somos cautos con eso porque uno tiene que evaluar otro contexto. Por ahí hay una persona que tiene 90, 89, 91 de saturación y uno le puede poner le puede suplementar el oxígeno con ciertos medios que no implican que tenga que entrar en la terapia. Correcto. Ya cuando entra en la terapia es porque hay una inflamación pulmonar importante y otros compromisos que hacen que indudablemente se tenga que iniciar la asistencia respiratoria mecánica. Y lo que vos preguntabas de por qué boca abajo respiran mejor, son maniobras... No sé si respiran mejor. Sí. Tengo 2 casos fatales, sí. que en los últimos momentos la única manera es así. En realidad a veces no se espera que sea cuando ya no queda otra maniobra. No, uno tiene que hacer una valoración un poco más integral. ¿Pero cuál es la explicación técnica de eso? La explicación es que estando vos acostado boca arriba, la parte de abajo del pulmón, para hacerlo gráfico, se edematiza mucho y esas pequeñas unidades funcionales del pulmón, que son los alvéolos, están ocupados por edema, por moco, y uno tiene que recuperarlos. Hace algunas maniobras con el respirador y poniéndolos boca abajo, lo que haces es que eso drene y recuperas la funcionalidad de esos alvéolos. Entonces mejorás, algunas personas lo toleran, otras personas no, y se mejora la saturación. ¿Cuánto tiempo se deja en el que el paciente lo tolere? Pueden ser 9 horas. Estamos hablando puntualmente de un tratamiento, entonces. Es un tratamiento, es una maniobra terapéutica. Ajá. Y uno los puede dejar 9 horas, 12 horas, 24, 36, lo que uno vea que le hace bien al enfermo. Es más, los que están internados en las salas dicen, yo boca abajo respiro mejor, sin que uno por ahí se lo diga. Y es así. Y es así. Antes de hablar de obras, porque sé que tenés un mensaje parroquial, un médico creo que nos dijo en la radio, no sé, hablo con tantos médicos yo por día, que me dijo que los que están en esta situación, inclusive en la previa lamentablemente de la muerte, es como respirar con una almohada en la boca. ¿Qué es eso de una almohada en la boca? Aunque no estés de acuerdo totalmente. ¿Qué sería respirar con una almohada en la boca? Yo creo que una de las frases que por ahí más comprensible sea para la gente es esa sensación de hambre de aire y que uno no lo puede... Que me falta. Que tenés hambre, necesidad de respirar o cuando tenés un acceso profundo de tos y que no lo podés controlar y tenés esa sensación de que no te alcanza el aire para respirar. De todos modos, los pacientes intubados que lamentablemente evolucionan mal no tienen esta sensación, porque para eso están sedados y con analgesia, pero para una persona que empieza a sentir esa fatiga tan grave es esto que te digo, esa sensación de hambre de aire. Yo sé que ustedes conviven con la muerte y forma parte de la profesión. ¿Los que mueren sufren? Nosotros tratamos de que no, independientemente del lugar donde estén. Esa es una de las partes fundamentales de hacer una buena práctica médica. El enfermo no tiene que sufrir, no tiene que sentir dolor ni angustia, para eso estamos nosotros. Yo sé que ustedes creen en los milagros. Ustedes, cuando alguien se muere,
ya creían unos días antes que moría. A veces sí, a veces no. Eso depende de la patología que tenga algún enfermo. Y también, afortunadamente, a veces nos hemos llevado la sorpresa de aquellos que pensábamos que indefectiblemente iban a morir, hoy están caminando. Mira qué bien.